Por fin se acabó el 2020, pero ¿ya estás listo para el 2021? ¿Sabes lo que vendrá respecto a la realidad aumentada? No te preocupes, que nadie lo sabe, y hacer predicciones es un poco arriesgado por todo lo que ya hemos vivido. Pero sabiendo lo que ocurrió en el 2020, podemos tener ciertas certezas. Hoy te traigo un video sobre las posibles 5 tendencias que veremos respecto a la realidad aumentada. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Número 1. La masificación de la realidad aumentada. Sí, cada año se dice que será el despliegue de la realidad aumentada, pero nada como una pandemia y perder el contacto físico para incrementar el uso de las tecnologías que nos permitan visualizar, probar y comprar a través de objetos virtuales. Ya se comienza a hablar de la era touchless. Ahora, lo que haría el gran cambio este año sería cuando la realidad aumentada, más allá de ser un despliegue visual interesante, se vuelva cada vez más utilitaria. Pongamos de nuestra parte, nosotros, que somos la comunidad de creadores y divulgadores, para poder aportar a ese cambio. Número 2. Virtualización de los elementos. Un punto necesario para la masificación de la realidad aumentada es tener la réplica digital o virtual de los elementos. Creo que va a proliferar el mercado de objetos virtualizados. Cada vez más personas consumirán, generarán y comercializarán elementos 3D. Por ejemplo, mira cómo el LiDAR está impulsando una comunidad de entusiastas que escanean cualquier elemento que se les ocurra. No olvidemos también a los creadores que utilizan la fotogrametría para crear objetos 3D. Posiblemente hable en otro video sobre la diferencia entre escanear con LiDAR y hacer fotogrametría. Número 3. AR e-commerce. Debido a que no podemos ir con mucha frecuencia a las tiendas, el e-commerce se ha disparado en todo el mundo. Y obviamente es necesario en algunos casos probar el producto o conocerlo mejor. Por ello aparece la realidad aumentada para brindar la visualización en 360 y así descubrir por completo el producto. No por nada, Shopify, la plataforma para crear tiendas online, ahora tienen una opción WebAR para conectar con objetos 3D virtualizados. También existen otras soluciones que te permitan crear toda la experiencia de la tienda aumentada. No olvidemos de los Virtual Try-On. Probarte zapatillas o un maquillaje es posible a través de una aplicación o un lente o filtro de realidad aumentada. Número 4. Search AR. En el 2020 se volvió viral por algunos días el Search AR. En este año permitirá mostrar una cantidad impresionante de animales tan solo buscándolos en Google. No perdamos de vista también la maravilla que posee Google Lens para masificar el Visual Search. Serán puntos claves para llevar la realidad aumentada a las casas. Google, sin lugar a dudas, se está sosteniendo de su buscador para desplegar soluciones inmersivas. Número 5. La inteligencia artificial cada vez más presente en la realidad aumentada. La AI se ha masificado en casi todas las ramas de trabajo. Ahora todas las empresas buscan ese plus que puede dar esta tecnología, como por ejemplo predecir algún proceso de venta, predecir la conversión en una pauta publicitaria según el historial de dicho producto y segmentación. Y claro, por supuesto, para acelerar procesos de reconocimiento de objetos, imágenes y del espacio mismo. Y esto es algo que Snapchat con Lens Studio saben hacer muy bien. Ellos con su Snap ML marcan la pauta en la creación de efectos cada vez más inmersivos. Y por supuesto, soluciones que brinden realidad aumentada dentro de sus servicios también necesitarán la inteligencia artificial. Hay otras tendencias como los avatars 3D, los Game Art y los Smart Glasses que podrán volverse más populares.
aunque dependerá de muchos aciertos comerciales para poderlos ver en este nuevo año con fuerza. Otro punto relevante es que la terminología está evolucionando. Ya se habla cada vez más del spatial computing, donde no solo cámaras, sino también sensores podrán agregar información virtual nueva, transformando nuestra realidad circundante. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido este listado de tendencias? ¿Crees que he acertado o me ha faltado algunas? Pero definitivamente la realidad aumentada formará parte de nuestras vidas y se volverá cada vez más relevante. Este es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.